Hi student, welcome to my class. Today work page 151. Vamos a trabajar página 51. Acá estamos trabajando los verbos en pasado. Yo les pedí el fin de semana que se aprendieran la mayoría de verbos, ¿de acuerdo? Para poder trabajar esta unidad. Hoy vamos a aprender a preguntar en pasado y a responder en forma negativa o afirmativa. Recordemos que para preguntar en pasado, una yes no question, utilizamos el auxiliar did. En afirmativo es el pronombre más el verbo en pasado. En negativo se utiliza la negación didn't. Y en question utilizamos el auxiliar did. Para responder en forma afirmativa digo yes, I did. Y en negación digo no, I didn't. Right? Vamos a escuchar la conversación. Please listen and pray this conversation. Did you go to the bank this afternoon? No, we didn't. We went to the supermarket. Ok, entonces acá dice, did you go to the bank this afternoon? ¿Fuiste al banco esta tarde? No, we didn't. We went to the supermarket. No, nosotros no fuimos. Nosotros fuimos al supermercado. Entonces acá en la pregunta utilizamos el auxiliar did. El verbo se utiliza en presente, ¿de acuerdo? Porque el did ya automáticamente nos dice que el verbo está en pasado, ¿verdad? Entonces acá tenemos la forma de los verbos. Go es en presente y went es en pasado. Solo que en la pregunta recordemos que con el auxiliar did el verbo siempre va a ir en presente. Entonces ahora, en relación a este modelo de conversación, vamos a responder estas preguntas, ¿de acuerdo? Como lo habíamos con el modelo que trabajamos acá arriba, ¿sí? Entonces voy a pasarme a otro documento para poder trabajar con ustedes ejemplo 1 y 2 y luego trabajan ustedes el siguiente. Give me a moment, please. Deme un segundo. Ok, vamos a agregar la hoja. Voy a agregar la hoja de una vez. Muy bien, entonces acá ya la tenemos, es esta la que vamos a trabajar. Voy a hacerla un poquito más grande. Muy bien, entonces acá debo de trabajar la conversación, ¿verdad? Voy a trabajar ejercicio 1 y 2 con ustedes y ustedes trabajan el segundo. Entonces ejercicio número 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar la pregunta 1. En la pregunta nos dice, did you take the subway this morning? Entonces acá es, did you take the subway this morning? Entonces acá le está preguntando si ella tomó el tren esta mañana. Si vemos en la imagen, ella no lo hizo, ¿verdad? Lo que ella tomó fue el bus. Entonces acá debo responder en forma negativa. Y digo no, como es you la pregunta, o sea, está relacionada hacia mi persona, entonces voy a contestar con el pronombre I. Entonces respondo no, I didn't. No, I didn't. No, yo no lo tomé. Y luego debo de afirmar. Entonces digo I. Entonces aquí voy a utilizar el pasado del verbo. I took the bus. Entonces no, yo no lo tomé, yo tomé el bus. ¿De acuerdo? Y tenemos el primer ejemplo. Ahora vamos con la número 2. Vamos a resolver la pregunta número 2. Entonces, en la número 2 tenemos, did he have a headache last night? Entonces, acá nos están preguntando si él tuvo, entonces, ¿tuvo él un dolor de oído la noche pasada? Headache. Ya saben que headache es dolor de oído.
last night. Veamos la imagen, por favor. Si se dan cuenta, él no tuvo un dolor de oído, ¿verdad? Sino que tuvo un dolor de cintura. Entonces tenemos que, o dolor de espalda. Tenemos que responder en forma negativa. Entonces acá decimos no, como estoy hablando de él, el pronombre, entonces voy a responder con he. No, he didn't. Eso es importante, que vean de quién están hablando para ver qué pronombre utiliza. No, he didn't. No, él no tuvo un dolor de oído. Entonces afirmamos he utilizó el pasado del verbo had. He had a. Entonces aquí es back. Él tuvo un dolor de espalda, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos ya la número 2. Entonces ustedes deben de responder en su cuaderno, deben de copiar y responder hasta la pregunta número 8, ¿de acuerdo? Ok, continuemos a la siguiente página, por favor. Acá en esta página tenemos talk about it. Solo recordemos la forma afirmativa de responder, yes I did, no I didn't. Y ahí tenemos la clave para responder. Acá tenemos varias conversaciones, vamos a escucharlas, por favor. Betty fixed her car yesterday morning. She washed her windows yesterday afternoon. She listened to music last night. Vamos con la number 2. Bob read the newspaper yesterday morning. He went to the library yesterday afternoon. He wrote letters last night. Ok, vamos con la siguiente. Nick and Nancy went to the supermarket yesterday morning. They bought a new car yesterday afternoon. They cleaned their apartment last night. Y la última. Jennifer did her exercises yesterday morning. She planted flowers yesterday afternoon. She took a bath last night. Ok, entonces ahora les queda de tarea acá traducir estas 4 historias al español, por favor, en su cuaderno. Todas estas historias son en pasado de actividades que realizaron las personas. Ahora acá vamos a trabajar una expresión que es I'm sorry I'm late. Vamos a escuchar la conversación. Andreu. I'm sorry I'm late. I missed the bus. I see. Ok, entonces acá tenemos la conversación. I'm sorry I'm late. I missed the bus. I see. Vamos a utilizar esta expresión I'm sorry, I'm late. Esta la utilizamos para disculparnos cuando llegamos tarde, ¿verdad? Entonces digo I'm sorry, I'm late. Lo siento, llegué tarde. Y luego nos justificamos por qué lo hicimos, ¿de acuerdo? Entonces acá tenemos varios ejemplos. Debemos de completar esta conversación que aparece en el cuadro verde. I'm sorry, I'm late. Y luego completamos con la expresión que tenemos acá, que sería I'm sorry, I'm late. I missed the, y completamos bus o train. Según la imagen es bus, ¿verdad? Entonces digo I'm sorry, I'm late. I missed the bus. Perdí el bus. I see. Luego vamos con las segunda. De estas conversaciones las tienen que ir copiando en su cuaderno y completando. Yo únicamente lo voy a hacer práctico, ustedes lo deben de escribir. Number 2. I'm sorry, I'm late. I had a headache this morning. I see. Number 3. I'm sorry, I'm late. I had to the doctor. I see. Number 4. I'm sorry, I'm late. I forgot my briefcase and had to go back home and get it. Siguiente. I'm sorry, I'm late. A thief stole my bicycle. Un ladrón se robó mi bicicleta.
¿de acuerdo? Entonces completamos ahí esas conversaciones, deben de escribirlas en su cuaderno, ¿de acuerdo? Continuemos por favor con la siguiente página. Acá tenemos un reading, vamos a escucharlo, ¿de acuerdo? Late for work. Victor usually gets up at 7 a.m. He does his morning exercises for 20 minutes, he takes a long shower, he has a big breakfast, and he leaves for work at 8 o'clock. He usually drives his car to work and gets there at 8:30. This morning, however, he didn't get up at 7 a.m. He got up at 6:30. He didn't do his morning exercises for 20 minutes. He did them for only 5 minutes. He didn't take a long shower. He took a very quick shower. He didn't have a big breakfast. He had a very small breakfast. He didn't leave for work at 8 o'clock. He left for work at 7 o'clock. Victor didn't drive his car to work this morning. He drove it to the repair shop. Then he walked a mile to the train station and he waited for the train for 15 minutes. After he got off the train, he walked half a mile to his office. Even though Victor got up early and rushed out of the house this morning, he didn't get to work on time. He got there 45 minutes late. When his supervisor saw him, she got angry and she shouted at him for 5 minutes. Poor Victor. He really tried to get to work on time this morning. Ok, entonces acá necesito que traduzcamos esta lectura de late for work, por favor. Y luego acá abajo tenemos what the answer. ¿Cuál es la respuesta? Entonces debemos de copiar la pregunta. Did Victor get up at 7 a.m. today? Entonces, ¿por qué Victor se levantó a las 7 de la mañana hoy? Y contestamos. Estas preguntas las deben de responder en su cuaderno, por favor. Luego acá tenemos un ejercicio, dice which the word. Dentro del paréntesis tenemos dos opciones, debemos de seleccionar la respuesta correcta. Tenemos Victor get up o didn't get up at 6:30 a.m. this morning. La respuesta correcta aquí es didn't get up, ¿verdad? Victor no se levantó. Bueno, que la imagen dice que sí, entonces sería get up. Víctor se levantó a las 6 de la mañana esta mañana, ¿verdad? Entonces ahí vamos seleccionando cuál es la respuesta correcta de las dos opciones que tenemos. El listening de aquí abajo no lo vamos a responder, sino únicamente acá tenemos que completar la historia. En el cuadro anaranjado tenemos varios verbos en pasado. Nosotros debemos ir completando esta historia, pero deben de ir viendo si el verbo va en la forma base como se presenta o debemos de trasladarlo a pasado. ¿De acuerdo? Continuemos, por favor. Y por último tenemos acá el Grammar Focus. Acá en el Grammar Focus vamos a completar las conversaciones con la forma correcta de los verbos, ¿verdad? Entonces tenemos did you the bus this morning? Aquí es tomar, entonces iría take, va en presente porque ya está el auxiliar did, entonces sería did you take the bus this morning? Luego digo no, I didn't. Ahora iría el verbo take en pasado. I took the train. Yo tomé el tren. Con la número 2. Did you children last night?
Entonces, acá sería estudiar. Entonces, aquí study iría normal. Did your children study last night? Y en la respuesta, yes, they did. They studied English. Aquí sería en pasado agregándole ed al verbo. Y así completamos las demás. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, chicos, terminaríamos ya con la unidad número 16. Eso sería todo lo que tenemos hasta el momento para poder ya evaluarnos de la cuarta unidad. Solo voy a asignar la tarea en la parte de atrás para que la podamos trabajar, por favor. Y ahora les asigno la tarea acá. Entonces acá ya vamos a trabajar la página 122. Aquí dice correct the sentence. Tenemos que escribir la oración correctamente, ¿verdad? Entonces acá la tenemos. Kevin played the violin yesterday afternoon. Tenemos en afirmativa. Hay que escribirla en negación. ¿De acuerdo? Entonces, Kevin tocó el violín ayer en la tarde. Él no tocó el violín, ¿verdad? Sino lo que hizo fue tocar el piano. Entonces, vamos a negar. Entonces, decimos Kevin didn't, el verbo play iría sin ed. Kevin didn't play the violin yesterday, right? Entonces, Kevin no tocó el violín ayer. Y luego corregimos. Entonces, sería Kevin played the violin. Él tocó el violín, ¿verdad? Voy a tomar un screenshot mejor para pasarlo al otro documento y así completar con ustedes para que me puedan comprender cómo tenemos que hacer esta página. Vamos a agregar acá de una vez. Give me a moment. Vamos a agregarla de este lado para poder ir resolviendo. Ok, entonces tenemos esta hoja y aquí vamos a ir resolviendo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos acá. Dice Kevin played the violin yesterday afternoon. Él no lo hizo, ¿verdad? Entonces aquí vamos a cambiar Kevin por he. Entonces decimos he didn't en negación, ¿verdad? He didn't. Entonces ahora sería play. He didn't play. Él no tocó el violín. He didn't play the violin. Entonces él no tocó el violín. Y ahora afirmamos en la parte de abajo qué fue lo que él hizo, ¿sí? Entonces voy a decir he played. He played the piano. Él tocó el piano. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la siguiente. Dice, Harold and Betty listened to the news yesterday evening. Harold y Betty escucharon las noticias ayer en la noche, pero ellos no escucharon las noticias, sino que escucharon música. Entonces voy a decir, como estoy hablando de Harold, estoy hablando y Betty, estoy hablando de ellos. Ellos, negación, didn't. They didn't listen. They didn't listen to the news. Ellos no escucharon las noticias. Y ahora debo de afirmar, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos escucharon música. Entonces voy a decir they listening en pasado. Listening music. Ellos escucharon música, ¿sí? Ahora vamos con la 4. Dice, Mr. Martinez wait for the train this afternoon. Pero si se dan cuenta dice bus stop. Está en la parada de buses. Entonces ella no estaba esperando el bus, sino el tren. Entonces tenemos que decir ella, she didn't. Entonces acá, ¿qué hizo? Esperar, ¿verdad? Entonces ella no lo hizo. Entonces escribo wait en presente. Wait for the train. Ella no esperó el tren, ¿verdad? Y ahora afirmo que fue lo que ella hizo.
y lo que ella estaba haciendo era esperar el bus. Entonces digo, she waited the bus. Ella esperó el bus. ¿De acuerdo? Y así ustedes completan ya las demás de ese ejercicio. Luego tenemos la página 123. Dice Alan and his sister. Y aquí tenemos que completar la historia con los verbos que están dentro del paréntesis, pero en pasado. Alan and his sister. Helen did very different things yesterday. Alan rest all day. He didn't, ahí iría work, no en pasado porque ya está el didn't. Hay que ver si el verbo va como aparece en el paréntesis o lo debemos de pasar a pasado. Recuerden que solo en las oraciones afirmativas se pasa el verbo en pasado y en negativas y preguntas se queda el verbo igual. Y van completando, por favor. Luego tenemos en el inciso C, yes and no. Tenemos que completar si la oración es afirmativa o negativa. Entonces dice, did Alan rest all day yesterday? ¿Alan descansó todo el día ayer? Yes, he did. Sí, él lo hizo. Did Helen rest all day? ¿Helen descansó todo el día? No, she didn't, ¿verdad? Entonces ahí debemos de responder si es verdadero. Entonces luego nos preguntan si Helen studied yesterday morning. Si Helen estudió ayer en la mañana y al parecer sí, entonces sería yes, he did, ¿verdad? Luego aquí abajo debemos de completar con el auxiliar más el verbo. Entonces tenemos, did Helen clean the yard yesterday afternoon? Helen limpió el jardín ayer en la tarde. Yes, she did. Luego tenemos to his friend yesterday evening. Entonces tenemos que poner, vamos a ver qué hizo para sus amigos. Cocinó, si no estoy mal. Bueno, habló por teléfono. Entonces tendríamos que poner, en este caso, did, estamos hablando de Alan. Did Alan talk to his friend yesterday morning? Yes, I did. Y hay que completar ahí la información. Luego tenemos acá en la página 124, what did they do? Acá hay que completar con el verbo en pasado. Michael didn't have a headache. Michael no tiene un dolor de cabeza. Entonces sería he had a toothache. Hay que pasar el verbo que está en presente en la primera oración a pasado. En la segunda sería had. Entonces el verbo have, el verbo en pasado sería had. Write, wrote. Luego tenemos do, sería did. Y así vamos cambiando los verbos. ¿De acuerdo? Luego acá abajo tenemos they didn't do what they usually do. Roberto usualmente escribe para sus amigos, entonces debemos de responder en forma negativa. He didn't write to his friend yesterday. Él no escribió ayer en la tarde. Y luego afirmar. He wrote to his parents. Él escribió a sus papás. Veamos la segunda. I usually have a cold in January. Yo usualmente tengo frío en enero. Entonces negamos y decimos I didn't have a cold last January. ¿De acuerdo? I'm sorry. Y luego en la otra sería I had a cold last July. Entonces ahí vamos cambiando. No sé si me estoy dando a entender. Vamos a tomar el screenshot. La voy a pasar acá para que podamos comprender mejor. Voy a agregar la hoja. Give me a moment, please. Deme un segundo. Para que me puedan comprender mejor.
Entonces acá les había explicado que hay que cambiar este verbo que aparece aquí y hay que pasarlo a pasado en forma afirmativa. Entonces aquí el pasado de have es had, el pasado de write es wrote, ay, no sé bien la W, es wrote. Y así continuamos con los demás. Ahora acá habría que negar, siempre utilizo el verbo have, solo que voy a agregar la negación didn't y luego el verbo, didn't have. Mientras que acá ya no voy a ponerlo en negación, entonces debe de ir en pasado, en forma afirmativa, y el pasado del verbo have es had. Luego acá tenemos it, entonces voy a negar, digo didn't eat, y acá ya debo escribir el verbo en pasado, que sería ate. ¿De acuerdo? Y así continuamos con todo lo demás. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos, chicos, por el día de hoy. Thank you for watching my class. Gracias por ver mi clase. See you soon. Goodbye.